¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saludo al contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Luis? Y bueno, un saludo a todos nuestros radioescuchas porque estamos reiniciando transmisiones, ¿no? En este año 2014 que en materia fiscal va a ser algo, ahora sí que revolucionario, ¿no, Luis? Sí, es un parteaguas, es un antes y un después. Lo que sabían los contadores, bueno, pues hay que desaprenderlo y hay que aprender nuevas metodologías, nuevos procedimientos y bueno, pues va a ser uno de los objetivos de este programa, Hugo. Así es, sí, este año les comentamos que tenemos pues bastantes planes, bastantes ideas para efectos de poder proporcionar información de manera continua, entendible y que pues al final del día, como siempre ha sido el objetivo, que en cada programa reciban un aprendizaje, un conocimiento que pueda tener aplicación inmediata. Es correcto, Hugo, y reiterarles el agradecimiento a los radioescuchas, bueno, pues que se toman el tiempo para alentarnos a seguir con esto, a externar sus dudas respecto de los temas o tópicos que estamos abordando. Así es, sí, más adelante por ahí les estaremos compartiendo lo que es la agenda de los temas que tenemos para este 2014. Y bueno, antes que nada, recordarles nuestro correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. Por ahí podemos estar en contacto y cualquier duda, comentario, sugerencia es bienvenido. Así es, Hugo, recordarles, bueno, pues que estamos transmitiendo desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Así recordarles es. que este programa se transmite en vivo 2:30 de la tarde a 3 de la tarde todos los viernes. Así es, y posteriormente estará disponible en YouTube para aquellos que no hayan tenido oportunidad de escucharnos de forma completa, quieran regresarse y tomar algunas notas. Bueno, por ahí estará disponible en el canal Frecuencia Fiscal. Hugo, pues terminamos el año 2013, nos fuimos de fiestas decembrinas y bueno, pues regresamos efectivamente con un parteaguas, un cúmulo de información tremenda, Hugo. Yo creo que si compilamos son más de 1000 hojas, 1500 hojas que bueno, pues como contadores tendremos que darle lectura a las leyes que se reformaron, a la miscelánea fiscal que ya está disponible, a las resoluciones que ya están disponibles en la página del SAT y diversos dispositivos jurídicos, bueno, pues que convergen con todo esto. Es correcto, ¿no? Y vaya, empezamos con cosas sencillas como pudiera ser, por ejemplo, la modificación de los salarios mínimos, ¿no? Lo que es en el SUA, en el sistema de nóminas, en todos aquellos parámetros que dependen del salario mínimo. Bueno, el salario mínimo se modificó, entonces es importante atender a las cantidades que están vigentes, ¿no? También por ahí tenemos la cuestión de pues actualizar las tarifas de personas físicas, ¿no? Que esas tarifas, si bien es cierto, parecería que siguieron igual, se incrementaron ciertos renglones, que eso hace que personas que tengan ingresos, digamos, mayores a los 83,333 pesos, se les incrementó la tasa del 30-32% y por lo tanto a partir de este año se verá incrementado el impuesto de la renta que tendrán que estar contribuyendo. Fíjate, Hugo, el salario mínimo se incrementó un 3.9%, es decir, poco menos del 4%, casi empatado con lo que es la inflación. Es decir, en términos nominales, bueno, pues ahí está el crecimiento. En términos reales, básicamente es nulo el crecimiento. Y bueno, pues el salario mínimo para la zona geográfica A, que aplica a Monterrey y su área metropolitana, 67.29, área geográfica B, 63.77. Así y es. Sí, efectivamente, Hugo, esto hay que indexarlo, por ejemplo, a las tablas y tarifas que por ahí pudieras traer en los términos de generación de sistemas contables, en el SUA mismo. Bueno, pues si bien no te perjudica para la generación de la liquidación de cuotas obrero patronales que vence el día próximo lunes. Así es. Bueno, pues esto sería vigente para el 2014. Hay que hacer las actualizaciones porque el sistema SUA, bueno, pues no se actualiza solo. Así es. Y bueno, Luis, ahora sí que ¿por dónde quieres empezar? Porque ahora sí tenemos mucho material, tenemos de todos colores y sabores. Y Hugo, ¿por dónde empezamos? Si te parece, y para ir agarrando corte ahorita que abordabas el tema de la nómina, ¿no? Que es una de las áreas de más sensibles, vulnerables, más,
Y uno de los temas más difíciles de abordar es el de CFDI para la nómina. Yo recuerdo, Hugo, que antes de que terminara el año, allá por septiembre y anterior, bueno, nosotros abordábamos de manera un poquito de broma, oye, si imagínate que se llegase a timbrar lo que es la nómina, bueno, pues hoy en día es una realidad y una obligación. Hay correcto. Por allí hubo ciertos mitos donde dicen, bueno, pues se difirió la entrada en vigor de esta obligatoriedad. Si bien efectivamente hay un diferimiento, pero va a ser retroactivo para aquellos que en un momento determinado digan, bueno, pues efectivamente los sistemas aún no están disponibles y a partir del 1 de abril, ahora sí se vuelve obligatorio, pero con una retroactividad, es decir, tendrás que timbrar, tendrás que convertir en CFDI toda la nómina de enero, febrero y marzo que no haya subido a esta nueva modalidad. Así es, y sobre esto que comenta Luis, es importante reiterar varias cosas, ¿no? Primero, la obligación está contemplada en ley a través de la resolución miscelánea de los artículos transitorios. Por ahí se dan ciertas facilidades, entre ellas está el diferimiento para emitir los comprobantes fiscales digitales relacionados con la nómina en el mes de abril. Pero este diferimiento es simplemente eso, un diferimiento, es decir, cuando estemos en abril tienes que regresarte y emitir los comprobantes correspondientes a enero, febrero y marzo, ¿no? Y aquí, bueno, varios puntos, porque aunque sea de abril, hay que empezar a ver qué información se va a estar alimentando, ¿no? Porque por ahí te hablan del salario diario integrado, del salario base de cotización, que son conceptos que vale la pena ir identificando, ir definiendo para ver si los tenemos, si es necesario solicitar mayor información al trabajador o de qué manera lo vamos a solventar. Incluso, Hugo, te solicita información como fecha de inicio de la relación laboral y que por ahí trae jiribilla. Tú dices, bueno, pues subo esta información y a lo mejor los traigo a los trabajadores, ya tiene conmigo 10 años, su salario diario es de 100 pesos y lo traigo en el Seguro Social con 104.52. Es decir, cuando sus vacaciones, bueno, pues ya se fueron modificando y su salario diario integrado también. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información porque al final del día toda esta información, bueno, pues al volcarse a las autoridades va a ser usada como quien dice en nuestra contra, es decir, va a ser cruzada, va a ser compartida con las autoridades en materia de seguridad social, va a ser compartida con las entidades federativas en materia de impuestos sobre nóminas y todas aquellas discrepancias que existan, bueno, pues se te van a exigir por ahí los créditos fiscales. Y Hugo, muy importante, pareciera que nada más es la pura nómina, es decir, la relación obrero-patronal, pero también están los honorarios asimilados a salarios. Correcto. Están, Hugo, los finiquitos. Están, por ejemplo, el reparto de utilidades. Están los aguinaldos. Es decir, cualquier nómina o cualquier participación que le estés entregando a los trabajadores tendrá que ser timbrada bajo la modalidad CFDI y no solamente lo que es la raya o el salario. Así es, y todos estos son pequeños detalles, pero que al final del día es una carga administrativa para las empresas que tienen que estar preparadas, ¿no? Y también aquellos que, digamos, prestan un servicio de outsourcing, y outsourcing me refiero, por ejemplo, en el caso de nosotros como contadores, que a lo mejor, pues tú haces el cálculo de la nómina, pero aquí falta definir quién va a enviar esa información al SAT, porque aquí, si el sistema de nómina no tiene entre comillas, una comunicación directa para enviar la información, pues habrá que hacerse de manera manual, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y en qué momento se va a hacer? Fíjate, para avanzando rápidamente, en términos de bonos de despensa, bueno, pues hasta el año pasado tenías el tema de que podías pagarlo a través de vales o en efectivo, y ahorita, bueno, pues bajo las nuevas disposiciones tendrá que ser a través de proveedores certificados por la autoridad hacendaria, que hoy en día bueno, pues todavía no han sufrido ese proceso de certificación. Hay pocos, así es. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues ahí sí trae un diferimiento. A partir hasta el 30 de junio podrá seguir usando en papel. Exactamente. De papel. O con tu proveedor aún y cuando no esté certificado. Es decir, lo que es el monedero electrónico, bueno, pues ese sí trae un diferimiento y la obligatoriedad sería a partir del 1 de julio en adelante. Y aquí es importante también porque en la resolución miscelánea por ahí especifica o define qué debemos entender como monedero electrónico. Entonces,
en aquel momento en que tu proveedor te diga, oye, yo ya ofrezco esa modalidad, bueno, verificar que efectivamente cumpla con los requisitos que marca la disposición para evitar cualquier contingencia en materia fiscal. Hugo, otro de los puntos álgidos es la cuota obrera. Hasta el año pasado existía la posibilidad de que se podía absorber por parte del patrón y la hacía deducible y estiraba un poquito el neto a pagar al trabajador. A partir del 2014 esto ya no será posible, la cuota obrera tendrá que ser retenida a el trabajador y por lo tanto tampoco el patrón que la quiera seguir subsidiando, bueno, pues será no deducible e integrable para el trabajador esa partida. Hay que tener mucho cuidado y reformar los recibos de nómina si no le estaba reteniendo esta cuota obrera. Así es, y también con la cuestión de los comprobantes que pues ya el tema electrónico se vuelve más relevante en materia fiscal, ¿no? Toma tanta relevancia que, por ejemplo, para el tema de la conservación de los comprobantes, lo que vale es el famoso XML, ¿no? La representación impresa es solamente eso, una representación impresa que muestra que la operación se llevó a cabo, más para efectos fiscales, lo que vale es el XML. Así es, Hugo. ¿Qué otras notas relevantes? Pues por ahí también tenemos varias cuestiones con el tema de los requisitos de los comprobantes, ¿no? Porque si recuerdan, el año pasado hubo cambios importantes en los requisitos, que algunos de ellos era que había que poner la unidad de medida, la forma de pago, los 4 dígitos de la cuenta con la que se efectuó el pago, y para este año algunos se quedaron y otros sufrieron algunas modificaciones. Ciertamente, Hugo, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29A, bueno, pues establece ahí los requisitos y entre otros ordena que el contribuyente que expida comprobantes fiscales digitales hoy 2014, bueno, pues deberán de identificar lo que es el método de pago y los 4 últimos dígitos de la cuenta de la pagadora. Bueno, los 4 dígitos ya por ahí, digamos, los hicieron a un lado, más sin embargo el método de pago sigue estando por ahí. Ciertamente, Hugo, y está la confusión porque, bueno, pues hasta días pasados el Código Fiscal traía por ahí esta obligatoriedad y el año 2013, bueno, pues vía resolución miscelánea se otorgaba por allí una facilidad donde podías omitir este dato. Para el 2014, ¿qué pasa? Bueno, pues hubo un periodo de ventana, pero finalmente ya se publicó en la página oficial del SAT y falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues una regla que es del libro primero, es la 2.71.26 y donde, bueno, pues se otorga nuevamente esta facilidad de omitir esta información y solamente aplicando la expresión NA, o dice la autoridad, cualquier otra análoga. Y esto es muy importante tenerlo claro porque en lo que es el resto de las formas de pago, como puede ser cheques, transferencia electrónica de fondos, en el Código Fiscal al cual Luis ahorita hacía referencia, bueno, hay que ponerlo tal cual. No nos da una opción de manejar una abreviación o alguna otra forma, ¿no? Entonces, para evitar cualquier contingencia, el consejo es ponerlo tal cual. Es decir, el NA de no aplica, pero para no jugar con esto. ¿Por qué? Porque muchos, y anduve buscando por ahí algunas facturas emitidas por terceros proveedores y bueno, pues ponen la referencia no identificada. ¿Por qué? Porque esa era algo que creaba confusión, estaba más enfocada a lo que era la actividad del emisor, pero finalmente, bueno, pues si traes en tus facturas emitidas el concepto de no identificado, habrá que sustituirlo por las letras NA. Así es, y bueno, también siguiendo con este tema de los comprobantes, a partir de lo que es el 1 de enero del 2014, todos los contribuyentes están obligados a utilizar comprobantes fiscales digitales por internet, los famosos CFDI. Entonces, ahora sí que nadie está fuera más sin embargo, a través de la resolución miscelánea y específicamente a través de los artículos transitorios, por ahí dieron ciertas facilidades. Sí, Hugo, ahí se crea pues un desorden y una incertidumbre jurídica porque si bien es cierto, las personas físicas con ingresos hasta 500,000 pesos el año anterior refiere que podrán continuar emitiendo incluso códigos de barras para este año 2014. Entonces, al final del día, el código de barras no se va del todo, ¿verdad? Así es. Queda para ciertos contribuyentes, entonces, pero sí está la incertidumbre porque
Tú como tercero que recibes ese documento de ese proveedor, bueno, pues sabes que por las operaciones que está manejando rebasa los 500,000 pesos, pero no hay manera para argumentarle donde, oye, préstame tu declaración anual para saber si efectivamente rebasaste o no. ¿Y qué va a pasar? Cuando la autoridad se dé cuenta de que este contribuyente rebasó los 500,000 pesos, pues esos comprobantes no tendrán efectos deducibles. ¿Por qué? Esto crearía en todo caso a aquel receptor de ese comprobante fiscal una incertidumbre jurídica, Hugo. Así es. Y bueno, nada más regresando un poquito, esto que mencionábamos de los requisitos de los comprobantes, del método de pago, o sea, esto aplica tanto para quien expide el comprobante como para quien lo recibe. Entonces, no nada más te quedes tú como empresa y dices, oye, mis clientes no me han dicho nada, no tengo que corregirlo, porque en determinado momento la autoridad puede llegar y tocar a tu puerta y ponerte una multa porque los comprobantes no están cumpliendo con los requisitos. Fíjate, Hugo, y bueno, pues para no aturdir tanto al contribuyente o al radioescucha con tanta información, si te parece, vamos a darles algunos tips sobre o estímulos que están vigentes al día de hoy, pero prácticamente estamos al cuarto para las 12 para hacerlos efectivos. ¿Cuáles son? En el caso de Nuevo León, por el efecto de las lluvias, hay que recordar régimen de pequeños contribuyentes. Bueno, pues el trimestre anterior, es decir, el anterior a octubre, noviembre, diciembre, bueno, pues incluso tuvieron un descuento hasta del 100%, pero hoy en día, bueno, pues este pago, si no lo han efectuado al día de hoy, bueno, pues todavía también trae un remanente de beneficios por lo que es el mes de octubre. ¿Para qué? Porque si traen en la plantilla que les propuso el gobierno del estado, bueno, pues a lo mejor tienes la propuesta histórica, ¿no?, que te entregaron por allá en el mes de enero del 2013 y vas a intentar efectuar el pago y obviamente la autoridad te lo va a aceptar. Pero, insisto, esto trae por allí un estímulo sería una tercera parte de este último cuarto trimestre para el caso de Repecos, que bueno, pues finalmente desapareció ese régimen, Hugo. Y también, bueno, pues en el caso del impuesto sobre nóminas hay un cambio en los formatos. Esta hojita verde que estaba por allí disponible para el pago de impuestos, pues ha causado ciertos dolores de cabezas, porque sin decir agua va, la autoridad simplemente saca un desplegado y hace esta migración. Se colapsa solamente a 4 bancos que pueden recepcionar este tipo de impuestos, o bien hacerse vía transferencia electrónica de fondos, y por lo tanto a lo mejor alguno de los radioescuchas, bueno, pues ya sufrió estas consecuencias, que ese impuesto no tiene un diferimiento para el próximo lunes. Es decir, los impuestos federales sí vencen, por ejemplo, hoy viernes 17, se prorrogan al día siguiente hábil. En el caso de las contribuciones estatales, no traen ese beneficio, hay que tener cuidado. Y aquí lo que menciona Luis, estamos hablando del Estado de Nuevo León, ¿no? Ese cambio aplica aquí en el Estado de Nuevo León. Aquellos que nos sintonizan desde otro Estado de la República, pues acercarse para ver qué es lo que está pasando. Fíjate, ya para cerrar el tema de las nóminas, porque es muy importante y muy relevante, hay que recordar que si bien se reforma la tarifa de ISR a los rangos desde el 0% hasta el 35%, bueno, pues también se reforma la tabla de subsidio, es decir, tenemos prácticamente 3 tablas de subsidio, la que está disponible en la ley de ISR, y la que está disponible en miscelánea fiscal, y otra que está disponible en beneficios fiscales publicados el 26 de diciembre del 2013. Por allí aparece una tabla de subsidio que trae unos beneficios obviamente adicionales, porque los estratos, bueno, pues benefician al trabajador. Entonces, aquel radioescucha del área de recursos humanos o contribuyente que tiene trabajadores a su cargo, bueno, pues que por favor verifiquen que tengan lo que más le beneficie al trabajador. Así es. Y bueno, ya nada más para cerrar, en cuanto a lo que mencionamos de la resolución miscelánea de los comprobantes fiscales digitales, es el artículo 44 de transitorio de la resolución miscelánea, el que permite que aquellos contribuyentes que en el ejercicio anterior tuvieron ingresos inferiores a 500,000 pesos, en el caso de personas físicas, podrán seguir utilizando los comprobantes que tenían hasta el 2013, es decir, el código de barras bidimensional o el CFD en su caso. Fíjate, Hugo, y también los que sufrieron un gran cambio, bueno, pues fueron todos los que se dedican al procesamiento o a la compraventa de los denominados alimentos chatarra. Bueno, porque a partir de 2014 traen un impuesto del 8%.
pero en el mismo diario oficial del 26 de diciembre se publicaron por allí un decreto que compila diversos beneficios fiscales, y es muy importante. En su artículo 6º trae por ahí una facilidad administrativa, Hugo, que si bien trae jiribilla, bueno, bajo ciertas situaciones pudieran caerse en los beneficios. ¿Cuáles son? Que prácticamente se te está eximiendo del pago del IEPS por estos alimentos chatarra el 8%, de que llegues a cobrar en enero y febrero, que provengan de cuentas por cobrar emitidas en el 2013, y se te exime de esto bajo cierta mecánica donde lo vuelvas a acumular para efectos de ISR y YETU en noviembre y diciembre del 2013. Es el artículo 6º del diario oficial publicado el 26 de diciembre del 2013. Insisto, por ahí vienen, entre otros, algunos beneficios fiscales a nivel federal, obviamente. Sí, que esto es importante considerar, ¿no? Porque pues esto aplica a todos los contribuyentes, y como Luis mencionaba ahorita el caso de lo que son el régimen de incorporación, aquellos pequeños contribuyentes que aparentemente pues quedaron en el aire, es importante verificar que efectivamente estén en el régimen de incorporación, porque si recuerdan los programas del año pasado, por ahí mencionábamos que hay ciertos requisitos que no tienen que ver con ingresos, sino con sus actividades, con sus obligaciones fiscales. Tristemente, hubo la autoridad allí, los régimen de pequeños contribuyentes, aquellos que estaban en ese rubro, pareciera que inercialmente iban a migrar al régimen de incorporación, pero oh sorpresa, nos encontramos hoy en día pequeños contribuyentes que tenían combinados régimen de salarios, pequeños contribuyentes que tenían que eran socios accionistas, o que tenían una casita arrendándola. Bueno, pues esos contribuyentes, al tener esa combinación, los están migrando al régimen general de ley y sin previa aviso al contribuyente. Es decir, no hay notificación. ¿Cómo es la manera que están obteniendo certidumbre jurídica? Bueno, pues entrando a mi portal dentro de la página del SAT y verificando su estatus fiscal. Las obligaciones. Ahí tristemente ya no están en el régimen de incorporación, que es donde debiesen estar en 2014, están en el régimen general, y estos cuates muy seguramente ni siquiera están informados y están pensando presentar su pago de manera bimestral con todos los estímulos que refería este nuevo régimen. Así es. ¿Y por qué hacemos énfasis en este tipo de contribuyentes? Porque este tipo de contribuyentes también fue un cambio radical, porque pues ya están obligados a llevar una contabilidad, están obligados a expedir comprobantes con ciertos requisitos. Entonces, pues ahorita es momento de, primeramente, como decía Luis, validar si estás en el régimen de incorporación o si estás en el régimen general, y cualquiera de los dos casos, hacer la famosa corrida. Vamos a hacer el ejemplo de qué impuestos tendrá que pagar, cuánto de ISR, cuánto de IVA, para efectos de poder planear esto, porque ya estamos, como quien dice, al cuarto para las 12 y queda muy poco tiempo. Sí, tristemente nosotros hacíamos una comparación entre el régimen de incorporación y el régimen general de ley para aquellos que brincaron de repeco o que la autoridad los castigó y los migró automáticamente al régimen general de ley. Bueno, pues finalmente ambos estarían obligados a expedir CFDI, como bien refería Hugo. Si tienen trabajadores a su cargo, ambos estarían obligados a contratar el servicio de nómina digital. ¿Cuál sería la diferenciación? Bueno, pues de que el régimen de incorporación haría el pago bimestral y el otro lo haría mensual. De que el régimen de incorporación tendría por ahí el estímulo del 100% del ISR impuesto que se causase. Y en IVA, bueno, pues trae por allí algunos también beneficios con ciertos requisitos, ¿verdad? Es decir, que se puede obtener el beneficio siempre y cuando las ventas sean al público en general. Y por eso este tipo de contribuyentes tienen que tener mucho cuidado en controles que antes no tenían, es decir, conocer a sus proveedores, exigirles lo que es el comprobante fiscal, que si lleva IVA, que el IVA vaya desglosado para efectos de ellos poder acreditar, porque a lo mejor para ellos el IVA es algo nuevo, es algo que no han jugado, que apenas van a empezar a conocer, y que este periodo de aprendizaje, entre más corto sea, es mejor. Hugo, y el cambio más radical, que a partir de este año tendrán que manejar una cuenta bancaria, cosa que en régimen de pequeños, bueno, pues estaba de cierta manera permitido o tolerado. Es decir, hoy en día este es un parteaguas, porque el pequeño contribuyente a lo mejor está en un área rural, marginal, o es de los fines de semana y tiene que estar comprando y vendiendo operaciones en ese mismo momento. Es decir, puede ser un mercado donde, bueno, pues manejan un patrimonio muy pequeño, donde tienen que estar reabasteciendo diariamente esto, y esas operaciones se manejaban en efectivo. Hoy en día ese mecanismo ya no operaría bajo la nueva regulación, Hugo. Así es, y por eso es importante
que si no se han acercado a recibir asesoría, busquen asesoría con un especialista para efectos de que estén conscientes de todas las implicaciones de lo que estos pequeños cambios va a implicar en su forma de operación, en su forma de administración y quizás hasta en la forma de comercializar, porque algunos se verán obligados quizás a aumentar los precios que están manejando para efectos de poder enfrentar un poco estos cambios fiscales. No, Hugo, es que muchos estaban, por ejemplo, muy direccionados a lo que es ahorita el nuevo impuesto del 8% de alimento chatarra. Es decir, la producción de alimentos muy probablemente traen alta concentración calórica. Imagínate, o sea, es el IVA, es el ISR para aquellos que se quedaron en el régimen general, más el IEPS. O sea, es un cambio tecnológico y sobre todo económico, Hugo, que no van a poder hacer frente a todas esas obligaciones fiscales. Es decir, aquel pequeño contribuyente que no tenía contador y se atrevía a ir al banco a presentar sus pagos, bueno, pues hoy en día ya esto no va a ser posible, requerirán de la asistencia, si no de un contador, de alguien que tenga nociones de contabilidad. ¿Por qué? Porque pueden sufrir un perjuicio, la autoridad se puede pronunciar, exigirles. Hay que recordar que el régimen de incorporación es un régimen de un cumplimiento perfecto. Trae una serie de sanciones, un pago extemporáneo, te los va a guardar la autoridad y a lo mejor no termina el año cuando este contribuyente ya está en el régimen general de ley por haber incumplido oportunamente sus obligaciones. Así es. Bueno, Luis, prácticamente estamos en la recta final del programa y recordarles que, pues desgraciadamente, estos no son todos los cambios, sino hay cosas que en el transcurso del año los vamos a ir conociendo, como puede ser el tema del buzón tributario, también la cuestión de subir información a la página del SAT que van a especificar qué se va a enviar, la periodicidad y demás. Entonces, es muy importante estar asesorados en materia fiscal, estar al pendiente aquí del programa de Frecuencia Fiscal para poder ver cómo nos va a afectar y cómo vamos a enfrentar todos estos cambios. Ciertamente, la autoridad constantemente está generando nuevas informaciones, Hugo. Hay la liberación de unos contenidos que denominan preguntas y respuestas. Hay uno para Código Fiscal de la Federación, o hay otro para IEPS, hay otro para ISR, y que ahí la autoridad básicamente todas las preguntas frecuentes, bueno, pues las compila y elabora un documento. Esto para darle también certidumbre adicional, porque la autoridad muchas de las veces, Hugo, ni siquiera contemplaba una serie de supuestos que una vez emitidas las leyes, bueno, pues terminan por no correr ya en lo que es en la cuestión natural de los negocios. Así es. Entonces, bueno, nuevamente le reiteramos que hay cambios básicos, como decíamos, el tema del salario mínimo, la cuestión de las tablas, que esto aplica al sistema de nóminas, aplica a lo que es el SUA, y estar al pendiente porque va a haber muchos cambios en materia tecnológica. Es correcto, Hugo. Fíjate, y una de las preguntas frecuentes que me llama la atención dentro del Código Fiscal de la Federación refiere la autoridad. La pregunta, ¿deben presentar el dictamen fiscal los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban obligados? La respuesta es sí. Sí deberán presentarlo dentro de las formas y plazos establecidos en la ley vigente para 2013, porque también por ahí había cierta incertidumbre de decir, no, ya no está la obligatoriedad del dictamen fiscal y por lo tanto el 2013 pues no lo presento. Es decir, esto tendrá que sujetarse al dispositivo vigente en 2013, donde sí era obligatorio, y bueno, pues habrá que cumplir oportunamente con esto. Así es. Bueno, antes de despedirnos, les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También está ahí la página en Facebook, Frecuencia Fiscal, por ahí podemos estar en contacto, hemos estado subiendo algunas imágenes, por ahí nos pueden sugerir temas, cosas que les interese. También está los videos en YouTube, por ahí está el canal. Hemos hecho algunas listas de reproducción con el fin de compilar los programas de temas similares y que estén más al alcance del público. Ahora, hay inquietudes por algunos radioescuchas donde dicen, oye, bueno, pues sí escuché esto, pero ¿y el fundamento legal? ¿No? Bueno, de momento estamos trabajando en algunos contenidos escritos. Ahorita, si existe una inquietud, oye, ¿dónde está esto del estímulo fiscal? Nos pueden solicitar esta información al correo electrónico y les hacemos llegar ya sea el contenido o la liga donde la autoridad lo pone a disposición de los contribuyentes. Esto para que ustedes también, bueno, pues se vayan formando de una literatura y, bueno, pues vayan fundamentando todo su actuar en un documento. En una disposición, ¿no? Así es, y porque esa va a ser la clave ante cualquier
contingencia con la autoridad. O sea, que no se presenten ante la autoridad. Oye, es que yo lo escuché por ahí en Frecuencia Fiscal. Entonces nosotros somos unos compiladores, le pasamos esta información filtrada, pero si desean, insisto, el fundamento, con mucho gusto les hacemos llegar la literatura respectiva. Así es, bueno, pues nos despedimos. Contador público Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.